El viento que mece las ramas. El día que Giselle conoció a la hija de Rieta, lo primero que pensó fue que no podía ser Adele. Había llegado al centro de ayuda del condado Sheppelman con pocas expectativas, y si bien los rasgos de la pequeña coincidían a la perfección con el retrato dibujado de memoria de Ferdian, los registros oficiales dictaban que la menor provenía de la región central y que su nombre era Jane. De por sí, Giselle ya estaba frustrada. Llevaban meses buscando a la hija de Rieta y no quería cometer la equivocación de darles falsas esperanzas. El método de búsqueda que estaban empleando no parecía estar funcionando y para colmo tenían prohibido divulgar que se encontraban en el condado con el único propósito de hallar a la pequeña. Giselle simplemente pensó que aquel viaje había sido otro callejón sin salida y decidió retirarse antes de cometer un error impulsado por la impotencia. Pero antes de poder marcharse, alguien la detuvo abruptamente. Para su sorpresa, resultó ser Irene. ¿No viniste por la niña?, preguntó Irene. Aunque era exactamente la verdad, Giselle no podía revelarlo. La orden de Killian había sido tajante. Todo debía manejarse bajo estricta confidencialidad. Además, Giselle no confiaba en Irene después de todos los conflictos ocurridos en Axias. Agradezco la hospitalidad del condado. Ahora puedes regresar a tus labores, respondió Giselle cortante. Temía que la antigua obsesión de Irene por el gran duque aún perdurara y que éste intentara sabotear la investigación, así que ordenó a su comitiva que comenzaran a empacar. Y quizás si Irene se hubiera dado por vencida en ese instante, si se hubiera quedado al margen en lugar de insistir con vehemencia que esa niña era Adele, madre e hija jamás se habrían reencontrado. Pero no fue así. Irene se interpuso y gracias a su obstinación, el milagro ocurrió. ¡Adele! Ver el reencuentro de ambas en el patio de Axias fue un momento profundamente conmovedor e inolvidable para Giselle. Observó cómo Rieta, después de estrechar en un abrazo eterno a su pequeña, caminó hacia Killian con los ojos empapados y comenzó a golpear el pecho del gran duque con debilidad. Debiste contármelo, debiste decírmelo, le había recriminado entre sollozos llenos de alivio. Giselle contemplaba la escena sin poder creer que su señor hubiera sido capaz de guardar absoluto silencio sobre la búsqueda incansable de la niña durante todo ese tiempo. Recordó cómo religiosamente al final de cada jornada de trabajo Killian siempre hacía la misma pregunta. ¿Y la niña? A Giselle le habría gustado que el gran duque se jactara, aunque fuera un poco, de todo lo que había hecho en secreto por Rieta, pero a él nunca le había importado el reconocimiento. Nami, ¿quién es él?, preguntó Adele con timidez, tirando suavemente del vestido de su madre. Rieta se quedó helada sin saber cómo responder en ese momento. Por fortuna, Killian, quien detrás de su fachada tosca y fría escondía una afinidad natural y paciente con los niños, se hincó en una rodilla para quedar a la altura de la pequeña. Así que tú eres Adele. Mucho gusto. Se presentó. Tu mamá me habló mucho de ti y me contó lo mucho que te ama. Rieta lo miró fijamente con el corazón encogido y conteniendo una nueva oleada de lágrimas. Lo cierto era que ella jamás se había atrevido a confesarle a Killian los detalles más íntimos sobre su hija por miedo a derrumbarse. Sin embargo, él la conocía tan profundamente que había sido capaz de leer cada uno de sus silencios, entendiendo el amor de una madre sin necesidad de que ella pronunciara una sola palabra. Me llamo Killian y tenía muchas ganas de conocerte. Los ojos de la pequeña Adele se abrieron enormes al escuchar cómo las personas a su alrededor se referían a ese hombre como su señor. En su mente de 4 años, Adele comprendió que si Killian era el amo de todas esas personas, debía ser alguien sumamente importante, y él, captando la fascinación de la niña, le dijo en un tierno susurro: Voy a contarte un secreto. Soy un caballero que prometió proteger a tu mamá. Los ojos violetas de Adele brillaron como si hubiera escuchado la historia más maravillosa del mundo. Fue un momento simplemente mágico, un sentimiento de plenitud que acompañó a Rieta durante todo el día, incluso al caer la noche. Cuando llegó el momento de dormir, Rieta fue incapaz de cerrar los ojos. Observaba a Adele descansar pacíficamente a su lado, temerosa de que si parpadeaba, la niña desapareciera como un cruel espejismo. Así que se la pasó la noche entera velando su sueño y abrazándola. Sin embargo, con el paso de los días, Adele demostró adaptarse con facilidad a la vida en el castillo de Axias. A veces en los jardines se desataban escenas de lo más divertidas. 3 experimentados caballeros de la guardia personal corrían exhaustos tras la pequeña, quien los esquivaba con risas
traviesas, y justo cuando iba a escapar, Killian aparecía en su camino, la tomaba firmemente por los brazos y la elevaba por los aires, haciendo que la niña chillara de la risa. Te atrapé, pequeña traviesa. Los agotados y estupefactos caballeros solo pudieron quejarse de cómo Adele había hecho trampa al usar al gran duque como escudo, mientras Killian les devolvía una mirada irónica que decía: ¿de verdad 3 hombres de armas no pudieron contra una niña de 4 años? A lo lejos, Rieta observaba la escena con una sonrisa llena de paz. Adele no había tardado nada en encariñarse con Killian, y si bien al principio se había enfurecido porque él le ocultara la búsqueda, ahora comprendía perfectamente que lo hizo para protegerla de una desilusión si las pistas fallaban. Desde esa tarde bajo el sol de primavera, ambos se habían jurado que jamás se volverían a ocultar nada, y en los días siguientes llegó una noticia crucial desde la capital. El emperador Astenfeld había decidido abdicar y coronar oficialmente a Halstead como el nuevo gobernante del imperio. Una vez que Halstead asumió el cargo, comenzó a enviarle cartas a Killian con bastante frecuencia. Muchas de ellas eran simples descargos y desahogos sobre lo abrumador que resultaba gobernar. Una de las misivas incluso empezaba con un: pensé que mi mayor problema al asumir el trono sería que los nobles estarían en desacuerdo conmigo. No fue así. Killian siempre le respondía con consejos breves. Sin embargo, no se trató de una asesoría gratuita, por supuesto que no. Estos intercambios y una nueva alianza comercial estratégica entre las regiones trajeron una gran prosperidad para Axias. Las tierras áridas y la lejanía geográfica dejaron de ser un problema. El comercio floreció a pasos agigantados y por fin el Gran Ducado dejó de sufrir por la escasez de alimentos. Los meses pasaron con el curso natural de la vida y lastimosamente el ex monarca cayó gravemente enfermo. Ya no hubo nada que los sacerdotes pudieran hacer, y en el otoño de ese mismo año, Astenfeld falleció. Y si bien no vivió una larga vejez, su deceso no estuvo relacionado con la magia oscura. De hecho, en la corte se decía que el emperador hizo un esfuerzo sobrehumano para mantenerse con vida el tiempo suficiente, solo para demostrarle al mundo que la maldición ya no tenía ningún poder sobre él. La última carta de Halstead explicaba que entendía perfectamente que Killian y Rieta no hubieran podido viajar a tiempo para los funerales, debido a la distancia. No obstante, les recordaba que las puertas del Palacio Imperial siempre estarían abiertas para ambos, y en esta ocasión Killian decidió tomarse el tiempo de responderle con una carta mucho más larga a su hermano menor, quien finalmente debía aprender a caminar solo y guiar al imperio. Mientras tanto, en el ducado el tiempo continuó su marcha. Adele se convirtió en la niña adorada de todo Axias, pero también en el terror de la guardia personal. Los caballeros casi se morían del susto cada vez que escuchaban a la pequeña llamar a su frío y temible señor por su nombre de pila. Killian, mira esto. Las almas de los soldados salían de sus cuerpos ante semejante osadía. Tienes que decirle papá, Adele. Se había atrevido a sugerirle uno de los caballeros en un momento de descuido. Por supuesto, este atrevimiento le costó al pobre una arrastrada monumental durante el entrenamiento, por el simple hecho de haber llamado a la niña por su nombre de pila y no pequeña princesa como Killian había ordenado estrictamente tiempo atrás. Pero a pesar de sus torpezas, Killian comenzó a adoptar el papel de padre con naturalidad. Se aseguraba de que no le faltara nada, vigilaba sus pasos de reojo y su mirada se suavizaba cada vez que la pequeña estaba cerca, hasta que un día Adele encima de sus hombros pronunció la palabra mágica: Papá. ¡Oh! Todos los sirvientes y caballeros presentes pararon las orejas al instante, conteniendo la respiración. Killian ya no era el temible gran duque, ahora era simplemente papá. Al notar el repentino silencio, Adele se giró hacia su madre confundida y un tanto tímida, preguntando si se había equivocado. Fue Rieta quien con una sonrisa calma hizo la aclaración final. Por supuesto que sí, mi amor, él es tu papá. Y las orejas de Killian se pusieron tan rojas como el color de sus propios ojos, pero fiel a su estilo calculador, Killian no iba a dejar pasar ese suceso sin sacarle provecho. Y esa misma noche, a puerta cerrada en la habitación, el gran duque decidió ir a por todas. Debes hacerte responsable. Después de todo, ya hasta tenemos una hija juntos, ¿sabes? Soltó acorralándola contra la puerta. Rieta lo miró atónita, pero Killian no estaba dispuesto a quedarse sin una respuesta definitiva esta vez. Ya te pedí matrimonio y sigo esperando pacientemente tu respuesta porque temo que si te presiono demasiado huyas de mí y no tengo problemas en seguir aguardando el tiempo que necesites, pero
La niña ya me llama papá, así que es hora de que te hagas cargo de este caballero. La forma sutilmente seductora con la que le hablaba, como si sus palabras arrastraran hilos de un hechizo, no fue lo que hizo que Rieta cediera, porque la verdad era que ella ya tenía claro desde hacía mucho tiempo que quería pasar el resto de sus días con este hombre. Pero, ¿cómo podía demostrárselo? Creo que solo estás interesada en mi cuerpo, añadió él con los ojos torcidos, y bueno, ¿cómo negarlo? Killian estaba como papita frita. Y así, ambos cayeron sobre la cama envolviéndose en un tierno y apasionado abrazo que disipó cualquier rastro de los fantasmas del pasado. Rieta, con los brazos alrededor de su cuello, lo miró fijamente y preguntó en un susurro: ¿qué tengo que hacer para que sepas que te amo de verdad? Pero Rieta no tenía que hacer absolutamente nada, porque Killian de Axias, el temible gran duque de las tierras del norte, ya era suyo en cuerpo, mente y alma. El viejo Veter dudó seriamente de sus propios oídos. El temible gran duque de Axias quería que él, un simple anciano, presidiera su boda. Hasta donde él sabía, el mismísimo Gilios había estado suplicando y llorando por ese honor. Además, todo el imperio esperaba un evento colosal. Sin embargo, la respuesta de Killian había sido tajante. Rieta quería una boda sencilla y tranquila, así que cuanto menos gente lo supiera, mejor. Lo único que necesitaban eran pronunciar sus votos. Es más, Veter solo tenía que pararse allí, respirar y firmar como testigo. No tenía que hacer absolutamente nada más. El plan era perfecto, infalible y ultra secreto. Pero, ¿desde cuándo el viejo Veter había sido un buen confidente? Exacto, nunca. La noticia de la boda secreta se expandió por el territorio como una nueva plaga. Y por supuesto, los primeros en reaccionar ante la idea de una ceremonia austera fueron los caballeros de la Orden de Axias. Aquellos hombres rudos dudaban de que la tacañería fuera un deseo real del duque. Cualquiera con dos neuronas y un par de ojos funcionales podían ver que Killian adoraba tanto a la maga Tristi que, si por él fuera, les gritaría a los 4 vientos y en la cara a todo el continente que se casaría con ella. Así que lo más seguro era que su líder solo estuviera cediendo los deseos de su futura esposa. Fue entonces cuando uno de los caballeros más fanáticos, y casualmente el más borracho del grupo, se puso de pie sobre una mesa y rugió: Nosotros somos sus caballeros. ¿Acaso no deberíamos estar presentes para escultar a nuestro señor en su momento de gloria? Coro masivo de mandriles vitorió en perfecto acuerdo, seguido de risitas confabuladas dignas de villanos de opereta. Nos encargaremos de que sea una ceremonia protegida y absolutamente silenciosa. Lo amamos, mi señor. Planearon entre gritos escandalosos que se escuchaban a 3 kilómetros a la herradura. No, pero esos simios uniformados no fueron los únicos en entrar en pánico y ejecutar sus propios planes logísticos. Los mejores amigos de Rieta, Nela y Martin, también se sumaron a la conspiración nupcial, porque los confidentes oficiales de la novia no pensaban quedarse fuera del evento del siglo, y como Veter ya había desparramado el chisme por los rincones del mercado, la señora Penny, la vieja más chismosa de la región, hizo su aporte comunitario, y el chisme escaló a niveles tan ridículos que los bufones locales de la plaza ya habían montado una obra de teatro improvisada a la que titularon de inmediato El Príncipe Negro y la Novia de la Primavera. El gran chiste de todo el asunto era que supuestamente nadie debía divulgar ni una sola palabra de la historia porque se trataba de una operación encubierta de alta confidencialidad, pero el control de daños fracasó miserablemente y para el mediodía hasta los perros de la calle en Axias ya estaban enterados. El chisme fue tan potente que traspasó las fronteras del norte con la fuerza de un meteorito. Tal fue el impacto que Gilios en la capital se pidió un año sabático de sus altísimos cargos eclesiásticos y se ofreció a presidir la boda, alegando que al viejo Veter de repente le dolía mucho la ciática. ¿Y Killian? Cuando se enteró del desastre solo pudo fulminar con la mirada a esos dos responsables del clero, aunque en el fondo tampoco es que pudiera ejecutarlos legalmente, porque claramente el error táctico había sido suyo por dejar a un pez al cuidado de un gato. Cuando Killian le contó el desastre a Rieta, ella simplemente se echó a reír. Cuando te comenté mi deseo de tener una ceremonia silenciosa y austera, no me refería a que nos casáramos en absoluta clandestinidad y sin nadie presente. Muero por ver a Adele entrar al altar arrojando pétalos de flores con un vestido hermoso. Creo que sería un recuerdo precioso, pero sabía que si dejaba la organización completamente en tus manos, se volvería un evento demasiado extravagante. Bueno, Killian no podía negar eso. Y cuando un hombre con su poder e influencia decidía resolver
resolver algo, su única forma de operar era a lo grande, aunque para ser justos, incluso alguien tan exagerado como él era capaz de moderarse si su futura esposa se lo pedía. El problema era que el resto del mundo no compartía esa moderación. Y así, el día de la boda finalmente llegó. La ceremonia íntima y austera que habían planeado con tanto esmero terminó convirtiéndose en un festival a nivel nacional. Resultó que hasta el mismísimo emperador Halstead llegó al norte, camuflado de incógnito y vestido de civil, haciéndose pasar por un primo lejano para felicitar a su medio hermano. Al pobre Herón casi se le salen los ojos, mientras que a Gilios y a todos los de los altos mandos que lo habían seguido pidiendo un año sabático casi se les detiene su corazón de pollo. Resultó que prácticamente todo el clero y el consejo imperial habían tramitado vacaciones de emergencia sospechosamente al mismo tiempo para poder asistir a la boda del siglo. Y ahora Halstead, que se había estado sintiendo más solo que payaso en velorio, miró a su alrededor y descubrió que todo su bendito gobierno estaba reunido en Axios. Parecía que el palacio imperial entero se había mudado al norte a sus espaldas. Bueno, como sea. Dejemos las amonestaciones para el lunes. Quiero ver a mi cuñada. ¿Dónde está? Cortó el joven monarca y así, en una radiante tarde de mayo, estaba a punto de comenzar la boda menos austera, menos silenciosa y más escandalosamente concurrida de la historia del imperio. Rieta miró su reflejo en el espejo, pero su mente estaba atrapada en la conversación que había tenido en el pasado con Eikan. Él le había concedido su bendición en aquel entonces, pero jamás prometió estar presente el día de su boda, muy probablemente porque ya conocía cuál sería el desenlace. Rieta siempre creyó que él y la Menta aún mantenían el pacto, pero había estado equivocada. El hecho de que el pacto ya no existiera significaba una sola cosa: Morbidus la había protegido con todo su ser, rompiendo sus propias cadenas, y quizás él no fuera su padre biológico, pero sin duda alguna había sido su verdadero padre. Solo esperaba que donde fuera que él estuviera ahora, fuera feliz. Mientras tanto, en el templo de Axios, el bullicio se escuchaba hasta los valles vecinos. Las doncellas guiaron a la pequeña Adela a su lugar, vestida con un traje blanco y un enorme lazo a la espalda que simulaba unas preciosas alas de mariposa. La niña se veía adorable y la misma Zaira no pudo contener un grito ahogado de ternura al verla. Y entonces la música comenzó a resonar. La ceremonia dio inicio y Adele avanzó con pasitos solemnes, lanzando pétalos de flores tal como le habían enseñado 1000 veces. Detrás de las grandes puertas, Rieta soltó un largo suspiro intentando calmar los latidos desbocados de su corazón. En ese momento, la voz de Beter le llamó desde atrás. El anciano sonrió de oreja a oreja al verla. Con el vestido de novia se veía sencillamente espectacular. Rieta le sonrió la sonrisa ante el cumplido y le agradeció profundamente el honor de acompañarla al altar en lugar de presidir la boda. Dado que ella no tenía a nadie que pudiera ocupar ese rol tan sagrado, el abad se había ofrecido voluntariamente. Sin embargo, a última hora el anciano había llegado para informarle que tendría que presenciar el evento como un simple espectador más. La maldita asiática otra vez le estaba jugando una dolorosa pasada, pero le aseguró que no debía preocuparse en absoluto, ya que milagrosamente le había encontrado un reemplazo de última hora. Rieta parpadeó confundida. ¿Quién demonios podría ser? Al otro lado de la puerta, Adele miró curiosa una mariposa verde revolotear a su alrededor. De inmediato, las puertas de la catedral se abrieron de par en par y Rieta comenzó a avanzar lentamente por la alfombra del brazo de un hombre alto, rubio y de piel bronceada. Era tan parecido a su padre. Aunque este misterioso hombre se había presentado como un monje extranjero y su apariencia actual distaba de la de un demonio, lo cierto era que el parecido con Eikan era irrefutable. Rieta no había podido despegar los ojos de él desde que apareció. Sé que soy un hombre muy atractivo, pero es su boda, señorita. Debería poner toda su atención en el novio. Bromeó él en un susurro. No es eso, es solo que usted se parece mucho a mi padre. Alcanzó a confesar ella con voz trémula, manteniendo el paso lento hacia el altar. Pues es un verdadero honor escuchar eso, retrucó él con una sonrisa astuta. A pesar de su fachada humana, Rieta ya no tenía dudas. Era él. ¿Cómo había logrado cruzar las leyes del plano espiritual y manifestarse con ese nuevo cuerpo? Ciertamente no lo sabía, y a decir verdad tampoco le importaba. Lo único que necesitaba en ese instante era arrancarle una promesa. No vuelvas a desaparecer. No pienses que tu ausencia es una forma de ayuda para mí. Por favor, no hagas que me arrepienta de haberte dejado ir el resto de mi vida. Hoy solo quiero concentrarme en mi felicidad, así que júrame que cuando todo esto acabe, seguirás aquí. Prométemelo, papá. Eikan finalmente la miró con esos ojos que resguardaban un cariño infinito
momento y soltó una risa suave. Lo prometo. Dijo dándole un tierno apretón en la mano. Al llegar al altar, Killian miró momentáneamente al imponente monje. El gran duque sonrió con complicidad y respeto antes de tomar la mano de la mujer que él le entregaba con sumo cuidado. Era como si con ese simple gesto el antiguo demonio le estuviera diciendo: cuídala, protégela, respétala y ámala. Pero ni siquiera hubo necesidad de verbalizarlo porque Killian ya lo había jurado ante el universo entero. Frente a ellos, Gilius carraspeó orgulloso de presidir la boda de los archiduques. Los invitados guardaron un silencio sepulcral. Leonard se limpió su nariz llena de mocos. Las mujeres del antiguo anexo sonrieron con complicidad. Halstead miraba al frente conmovido. Nella y Martin aguantaban las lágrimas y Adele aplaudía bajito desde su sitio. Tras pronunciar los votos que sellaban sus almas en esta vida y las siguientes, Gilius extendió las manos con una sonrisa radiante y declaró las palabras que todo Axias esperaba escuchar. Por el poder que me concede el clero y el imperio, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia, Su Alteza. Killian no esperó un segundo más. Levantó el velo de Rieta revelando su rostro iluminado por la emoción. La tomó suavemente por la cintura, la atrajo hacia sí y la besó. En ese instante el templo estalló en aplausos y vítores celebrando el final del invierno y el inicio de una nueva primavera. Fue una boda que marcó un gran precedente en la historia del imperio. La mayoría de las personas habían acudido de todos los rincones del continente para ser testigos de esta gran unión y celebración. Incluso Maladiera estuvo allí, aunque no pudo salir en el retrato oficial por obvias razones. La pequeña aún no sabía cómo ocultar sus cuernos como lo había hecho Morbidus en su momento y pensó que para lograrlo primero tendría que crecer. Por cierto, ¿cómo es que Mali se relacionaba tan bien con la gente de Axias? Bueno, el día que todo el continente fue arrasado por el fuego de la guerra, mucha gente que intentaba huir vio a una niñita organizando la movilización de los demonios de la peste para ayudar a los heridos. Y aunque un gran grupo de personas le temió al principio, fueron los pobladores de Axias los que la aceptaron de inmediato como una pequeña maga. Otros incluso la llamaron la pequeña hada que los protegió. Así fue como Maladiera se convirtió en una amiguita muy especial para la gente del norte. Sin embargo, conforme los días iban avanzando, convirtiéndose en semanas y luego en meses, los estudiosos expertos en demonología notaron algo sumamente curioso. Según los textos antiguos, se decía que los cuerpos de los demonios eran radicalmente diferentes de los humanos. Estos, por ejemplo, jamás envejecían. Pero los eruditos que cuidaban de Mali en el templo habían comenzado a notar que la pequeña niña demonio estaba creciendo. No existía ni un solo precedente que dictara que los demonios con apariencia infantil crecieran como un niño normal, por lo que surgió una enorme duda científica. Y como no había otro demonio más antiguo que el mismísimo mundo allí aparte de Morbidus, Demian, el joven demonólogo, decidió consultarle. Sorprendentemente, incluso Morbidus, siendo el primer demonio creado, carecía de ese conocimiento. Dado que él jamás había sido un niño, no podía saberlo. Sucedía igual con todos los demonios de alto rango. Nacían adultos y con el conocimiento del mundo humano ya implantado en sus mentes. Pero ser conocedores del mundo de los hombres no los hacía conocedores de toda la verdad del universo. Así, la incógnita de por qué Mali crecía como una niña normal prevaleció. Y con esa duda también creció el ferviente deseo de Mali de volverse grande rápidamente para convertirse en una adulta. Rieta, que escuchaba a la pequeña parlotear orgullosa de cómo sus vestidos ya le quedaban cortos, prestó mayor atención a la niña cuando ésta le preguntó con entusiasmo: ¿Hay alguna forma de que pueda crecer mucho más rápido, Rieta? Fue un instante agridulce, pero de alguna manera Mali le recordó muchísimo a Ana. Quizás fue porque Ana también tenía en el pasado ese mismo gran deseo de crecer rápido para ser independiente. El joven Demian, que a su corta edad ya era considerado un gran erudito, comenzó un nuevo campo de investigación en la demonología y encontró una teoría revolucionaria que podía explicar la razón de por qué una niña demonio como Mali había comenzado a adoptar el desarrollo biológico de un humano. Según la demonología moderna de Javiston, los demonios podían comunicarse como hombres y sentir emociones complejas. Algunos incluso se enfrentaban a los de su propia especie para proteger a la humanidad. Por lo tanto, también poseían dignidad, personalidad y la capacidad de convivir en sociedad. Bajo esos nuevos conceptos, Demian llegó a una conclusión fascinante. Los demonios no se engendran únicamente de la frustración o el temor de los humanos, sino que también pueden nacer de otros elementos abstractos. En el caso de los seres de alto rango, estos nacían de fuertes deseos o recuerdos, y el origen de Mali no había sido la excepción. Quiero crecer. Quiero convertirme en una adulta. Y quizás
esa fue la voz que le había dado vida, aunque solo fuera una hipótesis y quizás una declaración atrevida que generaría una gran controversia entre los sacerdotes más conservadores. Demian tenía la firme sospecha de que Mali era un demonio nacido del último aliento y el deseo de los niños fallecidos, y quizás se adelantaba demasiado al sugerir que su nacimiento se debió específicamente a la muerte de Ana. Temía asegurar que fuera así, ya que esa verdad podía convertirse en un dolor punzante para aquellos que tanto amaron a la pequeña, o por el contrario, podía ser también su cura definitiva. Así como los niños son considerados la máxima esperanza de una sociedad, quizás Mali podría convertirse en una nueva guía para su especie, quién sabe. En fin, la demonología es una disciplina que aún albergaba demasiados secretos por revelar bajo el cielo de Axias. Y hablando de cielos, en el Valle del Dragón todo transcurría con una paz imperturbable. El misticismo del lugar se mantenía intacto, aislado del resto del mundo mortal, o al menos así fue hasta que una niña demonio de la peste apareció allí, caminando como si nada. Aquello fue una sorpresa mayúscula y desconcertante para Rudin, el lobo guardián, y es que en teoría era una ley absoluta de la naturaleza que ningún demonio pudiera poner un solo pie en el santuario de los dragones. Pero, ¿qué hacía Mali allí? Bueno, la pequeña se había escabullido hasta ese santuario por una sola y enorme inquietud. ¿Qué demonios había sucedido con el cardenal loco, el infame dios de la transformación? Dado que el Valle del Dragón era el último rincón del mundo donde se había percibido su rastro, la niña necesitaba respuestas. Se sabía que Rutenfeld finalmente había conseguido convertirse en un ser inmortal, por lo que era físicamente imposible matarlo, y como ni Morbidus, ni Rieta, ni nadie más en Axias había sabido cómo resolver su duda, allí estaba ella, frente al único ser sobre la tierra capaz de revelarle la verdad. El lobo guardián miró al pequeño demonio arqueando una ceja con incredulidad. Era sumamente osado de su parte haber cruzado hasta sus dominios sin una sola protección, sabiendo perfectamente que ese suelo sagrado no era apto para criaturas de su especie. Sin embargo, intrigado por la madurez de su pregunta, Rudin decidió romper el silencio. Esa cosa está encerrada para siempre. Su cuerpo inmortal quedó maldito por el demonio de la peste y el fuego. El dolor colosal lo obligó a abrir una grieta en el subespacio, un limbo donde todo poder mágico es completamente neutralizado. Intentó esconderse como una rata en el cementerio de los dragones, así que simplemente decidí sellar esa entrada. Ese idiota ya debe haberse dado cuenta de que jamás podrá salir de allí. Vivirá eternamente aislado del mundo, consumido por sus propias ambiciones. Ese fue un final bastante redondo, ¿no lo creen? Al final, la eternidad también puede ser el peor de los infiernos. Los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse tímidamente por las altas ventanas. En la calidez de la habitación principal del Gran Ducado, el silencio de la mañana era absoluto. Sobre la inmensa cama, envueltos en sábanas de seda roja, los Gran Duques dormían plácidamente ajenos al resto del mundo. De pronto, el eco distante y amortiguado de una campana rompió la burbuja de paz. Rieta abrió los ojos parpadeando confundida por la luz matutina. Le tomó solo 3 segundos procesar el sonido antes de percatarse de la realidad y levantarse de golpe, al recordar que esa misma mañana debía asistir sin falta al bautismo masivo de Axias. Y presionada por el tiempo, saltó de la cama e intentó alistarse a toda prisa, buscando sus prendas con desesperación. En ese momento, Killian se estiró perezosamente entre las sábanas, mostrando una sonrisa lánguida y profundamente atractiva. No pasa nada si llegas un poco tarde. Has estado trabajando incansablemente estos días, murmuró con voz ronca por el sueño. Además, los bautismos no empezarían hasta que finalizara la misa. Pero nada de eso convenció a su diligente esposa, que se acercó a la cama para tirar de él, pero Killian aprovechó ese milisegundo de distracción y con un movimiento ágil y posesivo la tomó de la muñeca y tiró de ella, regresándola al colchón justo encima de él. Llegaré tarde por tu culpa. Esa acusación solo avivó la llama de sus ojos rojos. Entonces, ¿qué más da unos cuantos minutos más? Le susurró él con un tono sutilmente peligroso. Y así la protesta de Rieta murió en su garganta, sepultando el apuro de la mañana en un encuentro devoto y privado. Y minutos más tarde, ya en el patio del castillo, la cara de Rieta estaba completamente roja, pero la intensa timidez que reflejaba su rostro no se debía precisamente a las prisas de última hora, sino a la demoledora frase que acababa de escuchar de los labios de su propia hija antes de salir. Si te despierto temprano, mami, no podré tener un hermanito, y yo ya estoy esperando uno. Así que está bien si duermes hasta más tarde con papá. Rieta
Rieta no había sido capaz de mirar a la cara de su hija de 4 años, menos cuando recordó que esa mañana Killian y ella habían estado precisamente haciendo el acto de darle un hermanito, razón por la cual se habían hecho mucho más tarde. Afortunadamente, el bullicio del monasterio de Axias la obligó a concentrarse. La misa dominical precedida por el abad Vetter culminó con éxito, dando paso inmediato a la bendición de todos los niños que serían bautizados e iniciados en la fe de esa mañana. En el centro del altar, Rieta sostenía un pequeño bebé recién nacido entre sus brazos mientras comenzaban a bendecirlos uno a uno. A la distancia, apoyado en la barandilla, Killian observaba sin perder un solo detalle. Está trabajando demasiado, murmuró el gran duque para sí mismo, frunciendo ligeramente el ceño al notar el sutil cansancio en los hombros de su esposa. Al oírlo, el viejo Vetter, que se había acercado a su lado, le lanzó una mirada sumamente astuta de reojo. ¿Es eso lo único que tiene que decir al respecto, mi señor? La gran duquesa se ve absolutamente hermosa como un bebé en brazos, insinuó el anciano con una sonrisa pícara. Killian ignoró la obvia provocación, manteniendo su rostro imperturbable. En ese momento, un joven sacerdote de bajo rango se adelantó tímidamente para dar su propio aporte. Lady Rieta es sumamente popular en el norte, su excelencia. Todos los padres del ducado pidieron que fuera ella quien bautizara a sus hijos. Lo curioso es que ella no parece considerarlo un trabajo en absoluto. Realmente ama a los niños. Claro que sí. Eso es porque es la viva imagen de una madre ejemplar. ¿No lo cree, Su Alteza? Agregó el metiche de Vetter. Killian decidió ignorar al viejo por segunda vez, aunque una de sus cejas se contrajo levemente. Limítate a hacer lo que te pedí. El anciano suspiró por la terquedad del duque, aunque no entendía por qué no le entregaba ese mensaje él mismo a su esposa. Pero la respuesta de Killian fue breve. El asunto concernía un tema estrictamente a su carrera profesional y en ese ámbito Vetter era su compañero de trabajo. Así que más tarde, cuando la multitudinaria ceremonia llegó a su fin y los feligreses comenzaron a retirarse, Vetter pidió a Rieta hablar un momento a solas. Allí, el anciano le sugirió que fuera ella quien presidiera la próxima misa oficial del ducado. Es obvio que la gente del pueblo viene a escuchar los sermones más por ti que por este viejo cansado. Pero Rieta sonrió con humildad, negando de inmediato. Agradezco mucho su confianza, padre Vetter, pero eso no es posible. Yo no soy una sacerdotisa ordenada, y ya estoy más que agradecida con el hecho de que la iglesia me permita trabajar aquí como clérigo, siendo una maga divina, así que no puedo pedir más. Vetter sonrió con benevolencia y sin decir una sola palabra, extrajo un pergamino oficial de entre sus túnicas que portaba el sello de cera del cónclave papal. Rieta tomó el documento con confusión. Al abrirlo, reconoció de inmediato la caligrafía de la Santa Tania, la nueva papa de Rotminio. La carta nombraba formalmente a Rieta Tristi como sacerdotisa oficial del norte. Dado que la región de Axias no poseía un obispo a cargo, Tania le solicitaba formalmente y con el más profundo de los respetos que asumiera el rol de obispo de la región. Adjunto al nombramiento, el documento incluía una disculpa pública y firmada por el alto clero. Tania se había encargado personalmente de destituir y enviar al exilio a todos aquellos majaderos que en el pasado habían calumniado, juzgado y ofendido a Rieta. El gran sueño de su vida, aquel que Rieta ya había enterrado y abandonado en el pasado por culpa de las injusticias, se estaba cumpliendo un poco más tarde de lo esperado. Y mientras las lágrimas de felicidad amenazaban con nublar su vista, Rieta sintió una presencia posicionarse justo a su espalda. Sabiendo perfectamente de quién se trataba, se giró levemente y preguntó en un susurro: ¿Tuviste algo que ver con esto? Hacer algo así no me convendría en absoluto, respondió su esposo con una ligera sonrisa de suficiencia. Pero también es verdad que no moví un solo dedo para hacer un estorbo. Killian dio un paso al frente, reduciendo el espacio entre ambos y la tomó de la cintura. Aunque ahora que estarás mucho más ocupada con tus deberes sagrados, ¿no crees que deberías darle toda tu atención a tu esposo por lo que queda del día? Rieta soltó una pequeña risa, borrando cualquier rastro de duda en su mente. Cortando la distancia, ambos juntaron sus frentes con ternura en medio del pacífico templo, sellando con ese gesto el inicio de una nueva era donde todos sus sacrificios finalmente habían valido la pena. Adele estaba completamente segura de que después de haberle frotado la nariz a ese extraño muñeco de piedra que tenía la mamá de uno de sus amigos, su propia madre ya debía tener un bebé en la panza. Su más grande deseo era tener un hermanito, y la prueba irrefutable de su teoría era que la mamá de su amigo tenía 5 hijos varones solo por andar sobándole la nariz a esa estatua. Así que en su mente el plan no podía fallar. Quería un hermano varón porque ya sentía que tenía una hermana. Después de todo, Mali era casi
así como su hermana mayor. Aiken, que escuchaba con atención la inocente conversación entre las niñas, no se atrevió a romperles esa ilusión. Prefirió callar el secreto de que en el sagrado linaje de Eulatio nunca nacían varones, solo mujeres, ya que eran ellas las llamadas a heredar el poder de la enorme responsabilidad que su sangre debía cumplir con el mundo. Y aunque era verdad que Beatriz ya había roto parte de esa estricta cadena mágica, quizás todavía se necesitaba un poco de tiempo para que las leyes de la naturaleza se adaptaran a ese nuevo destino, o quizás... Vas a ver, haré que te salgan mocos. Soy inmune a tu peste. Lero, lero, candelero. Le canturrió a Adele sacándole la lengua. En ese preciso momento, los chillidos de las niñas sacaron de golpe a Aiken de sus profundos pensamientos, y suspirando con una mezcla de cansancio, el demonio de la peste se dispuso a ejercer su nuevo y caótico rol de abuelo, intentando calmar a ese par de pequeños diablillos que se habían comenzado a pelear otra vez. Rieta, una vez más, se había quedado dormida hasta tarde. En las últimas semanas su cuerpo parecía exigirle más descansos y Killian, por supuesto, no iba a ser quien se lo negara. El gran duque se había encargado personalmente de que nadie perturbara el sueño de su esposa. De hecho, hasta había roto adrede la campanilla del reloj de la habitación para evitar que el sonido la despertara. Además, hoy era el día libre de Rieta. Ella le había prometido que delegaría todas sus funciones en el templo para que por fin pudieran pasar tiempo a solas. Así que esa mañana decidieron tener una cita perfecta. Salieron del castillo y pasearon a caballo por el espeso y reverdeciente bosque de coníferas de axias, disfrutando de la brisa hasta llegar a un recóndito embarcadero de madera a la orilla del río. Allí habían dispuesto un picnic con frutas frescas y vino, y sin perder tiempo ambos se descalzaron y se sentaron al borde del muelle, relajándose mientras sumergían los pies en el agua cristalina. Entre risas suaves, la atmósfera se volvió embriagadora, comenzando a compartir besos apasionados que hacían olvidar el paso del tiempo. Y en medio del idilio, a Rieta se le cayó una sandalia al agua. Killian, soltando una risa baja, se metió al río para rescatar el calzado, pero antes de que pudiera regresar, escuchó un repentino chapoteo a sus espaldas. Rieta se había lanzado al agua detrás de él y para evitar que se mojara más, Killian se apresuró a alcanzarla, pero fue en vano. Rieta ya estaba sumergida, riendo de felicidad mientras disfrutaba del delicioso frescor de la corriente. Completamente empapados, volvieron a unirse en una ola de besos hambrientos y caricias encendidas que encendieron el río. El juego dio paso a una entrega absoluta e íntima, donde sus cuerpos se fundieron bajo el sol, sellando su amor con la complicidad que solo ellos compartían. Y más tarde, el calor del mediodía los encontró descansando plácidamente bajo la frondosa copa de un gran árbol. Rieta, vistiendo únicamente la camisa de lino de Killian que le quedaba absurdamente grande, descansaba recostada sobre el firme abdomen de su esposo. Él, con el torso desnudo y el cabello aún húmedo, la acariciaba en un silencio sepulcralmente pacífico. Rompiendo la quietud del momento, Rieta se acomodó sobre su pecho mirándolo fijamente a los ojos antes de soltar la pregunta que le rondaba la cabeza. Killian, ¿te gustaría tener un hijo? Killian detuvo los dedos en su espalda y arqueó una ceja. ¿Ya tenemos a Adele? Sí, claro que sí, pero ¿te gustaría tener un niño, un varón? Killian intentó desviar la atención con naturalidad, argumentando que quizás cuando Adele fuera más grande, pero Rieta insistió. Adele ya está lo suficientemente grande para aceptar a un hermano menor. Entonces, tal vez el que no está listo para compartir tu atención con alguien más soy yo. Rieta le sonrió con ternura, pero no se dejó engañar. Ella creía saber perfectamente la verdadera razón por la que Killian esquivaba el tema. Sabía que, dado que Adele no era su hija biológica, Killian temía que la llegada de un nuevo bebé le hiciera sentir desplazada, especialmente en lo que respecta al linaje y la herencia del ducado. E incluso sabía que él había estado investigando en secreto registros históricos sobre hijastros que asumieran el título de herederos oficiales. Killian, estoy profundamente agradecida por el amor tan puro con el que tratas a Adele. La crías como si llevara tu propia sangre, pero me hace sentir mal que estés privándote de tener un hijo solo por protegerla a ella. En la vida, Adele tendrá que aprender a compartir y dar amor, pero también va a seguir recibiendo demasiado de nuestra parte. No tienes que cargar con ese tipo de decisiones tú solo. Killian la escuchó en un silencio absoluto, con la mirada fija en el cielo a través de las hojas, hasta que finalmente soltó un suspiro pesado y la miró con una seriedad que le encogió el corazón. Discúlpame, es mi culpa por haber hecho que pienses de esa manera, pero te equivocas. El hecho de no querer tener un hijo no es por Adele, es por mí. Confesó con voz apagada. Rieta lo miró sorprendida y Killian continuó desnudando su alma como nunca antes. Killian le habló de que en el mundo existían personas que simplemente no deseaban tener hijos, a pesar del enorme amor que podían sentir por su pareja, y él era una de esas
esas personas. Amaba a Adele con todo su ser, porque sabía que ella fue la razón por la que Rieta se había hecho más fuerte, la que la mantuvo saludable y la que le devolvió su verdadera sonrisa cuando estaba rota. Sin embargo, él no tenía la certeza de poder amar a otro niño, y el simple hecho de pensar que ese bebé podría parecerse a él le aterraba. Ella le preguntó si fue por la dura infancia que había tenido, pero Killian negó y su mirada se volvió extrañamente vulnerable. Es por mi madre. Ella solía ser una mujer rebosante de vida, sumamente saludable, pero todo cambió el día en que me tuvo a mí. La salud de Ariadne se había apagado después de tener a Killian, y él creía que no era alguien precisamente amado por Dios, por eso no pensaba correr el más mínimo riesgo de perder a Rieta en un lecho de parto. Si algo te sucediera, yo enloquecería exactamente igual que lo hizo mi padre. Rieta contuvo el aliento viendo el dolor infantil que aún residía en los ojos de Killian. Me siento bendecido porque gracias a ti ya soy el padre de una hermosa niña a la que adoro, y te pido una disculpa, mi amor, pero de todas las cosas en este mundo, esta es la única a la que no puedo ceder. No puedo arriesgar tu vida. Al descubrir la herida sangrante que Killian había guardado en secreto por años, a Rieta también le dolió el corazón. Se estiró y lo abrazó con todas sus fuerzas, escondiendo el rostro en su cuello. Le pidió disculpas por no pensar en su pasado y el niño triste que aún vivía en su interior. Para cuando ambos se calmaron, Rieta se separó un poco de él y comenzó a hablar. Ahora quiero que me escuches atentamente, Killian. No quiero que vuelvas a decir que tu madre se sacrificó por tu culpa. Estoy completamente segura de que ella jamás querría que cargaras con un peso tan horrible en tu conciencia, y mucho menos que pienses que se arrepintió de haberte dado la vida. El deseo y el esfuerzo sobrehumano que tú y tu padre hicieron por salvarla la habrían hecho feliz. Por el simple hecho de saber cuánto la amaban, ella habría deseado con todo su ser quedarse aquí solo para verte crecer. Rieta tomó el rostro de Killian entre sus manos y lo obligó a mirarla. Mírame, yo no soy tu madre, Killian, y tú no eres tu padre. Nosotros ya cambiamos nuestros destinos, rompimos las maldiciones. Tú mismo lo dijiste, Adele me hizo más fuerte y saludable. Mi cuerpo está lleno de vida y no quiero que te resignes a la felicidad por miedo o por una culpa que no te pertenece. Esa no es la manera correcta de agradecerle a tu madre el haberte traído al mundo. Tienes que creerme, porque si hay alguien en este mundo que conoce ese dolor, soy yo. Killian la miró y por primera vez en su vida el peso de la culpa que había cargado desde su nacimiento pareció aligerarse bajo el calor de las palabras de Rieta. El silencio del bosque los envolvió de nuevo, pero esta vez no era un silencio de secretos, sino de una sanación completamente profunda. Adele estaba sumamente inquieta. Desde muy temprano, las doncellas y los médicos del castillo no habían dejado de correr de un lado para otro en un completo caos, y cuando por fin se le permitió entrar a la habitación, el susto inicial no disminuyó. Su madre se veía terriblemente pálida sobre la cama y el cansancio en su rostro era evidente. Sin embargo, Rieta le dedicó una sonrisa y con un hilo de voz le aseguró que todo estaba bien mientras, con un gesto suave, le pedía que se acercara para que saludara a su esperado y pequeño hermanito. Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Adele se aproximó al Moisés de madera ubicado justo al lado de la cama. Al asomarse, estiró con timidez una de sus manitas. Un segundo después, sus dedos fueron atrapados por otra mano aún más diminuta, rosada y rechoncha que se aferró a su meñique con una fuerza sorprendente. Y no, Rieta no había mentido, y el miedo de Killian se había esfumado para siempre. Su pequeño hermanito había nacido sano, a salvo, y era un hombrecito muy, pero muy fuerte. Y así, bajo el cielo del norte, la vida se abría paso una vez más, demostrando que incluso los destinos más oscuros pueden reescribirse cuando el amor se convierte en la única ley. La primavera eterna no era solo una estación, era la promesa cumplida de que después de tanta tormenta, finalmente había llegado su momento de ser felices. Fin.